He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Bendiciones, mis queridos y amados hermanos en Cristo, de este su programa La Final Trompeta. Qué alegría que Dios nos haya permitido llegar hasta hoy jueves, 6 y un poquito más de la tarde, como 6:04 de la tarde en el Ecuador, y me imagino que en Brasil ya nos dirá el pastor Luis Antonio qué horario se maneja. Queremos agradecer a Dios principalmente porque nos permite seguir adelante con el programa, agradeciendo todo lo que Dios da, la misma tecnología que permite que el pastor Arturo, que en este tiempo está de viaje, pueda grabar su segmento y luego ponerlo en el programa, como cuando me toca a mí viajar, o a Luis Antonio, podemos hacerlo. Que Dios bendiga tu hogar, mi querido pastor Luis Antonio, tu esposa, hijos, familia, ministerio, hermano querido, que alcances día a día la meta propuesta por el Señor para lo que Él te ha llamado. De la misma manera bendecimos la vida, esposa, hijos, ministerio del pastor Arturo Norero. No me tocó a mí confundirlo a Arturo Norero, que pronto estará ya con nosotros. Está terminando su recorrido, que creo que concluye en Italia, si no me equivoco. Que Dios lo bendiga y lo prospere en todo lo que haga y que lo siga usando en estos tiempos, ¿no? Debemos aclarar que la visita del pastor Arturo a Italia, específicamente Roma, si mal no recuerdo, donde él lleva a la gente a que abran los ojos sobre tanta mentira de la iglesia babilónica, la gran ramera, usted lo sabe. En todo caso, aquí estamos hoy con un tema controversial: evangelio. ¿Y por qué controversial? Porque vamos a ver con la exposición que nuestro amado pastor Luis Antonio, el pastor Arturo y un servidor haremos, ¿cuándo es pecado la palabra evangelio? Que Dios bendiga el hogar de cada uno de ustedes. Amigo, hermano, hermana, no desmaye. Estamos orando por usted. No está solo. Tiene a miles de personas que oran por usted. Gracias a este programa que Dios ha permitido, oramos los unos por los otros. Usted está en nuestros grupos de oración. Los miércoles estamos orando por la final trompeta en Guayaquil, en Quito, con lo que hace el pastor Arturo. También día a día con la oración que mantiene el pastor Luis Antonio. No los hemos abandonado. Estaremos orando hasta el final, hasta que Cristo venga, que nos dé vida para seguir adelante. Pastor Luis Antonio, cumple informarte que el martes que querían estos perversos, ya hoy me confirmaron aquí en la asamblea, porque esta es la Agenda 2030-45, que es ahora. Estos perversos querían, Luis Antonio, aprobar lo que han aprobado en otros países: el Código Orgánico de la Salud, entre comillas, donde mutilan a un niño y a una niña, le cortan los pechitos, al niño el pene, dizque para hacerlo al niño niña y a la niña niño. El simple hecho de ver que hay que hacer una mutilación, eso ya no es normal, eso ya no es correcto. El niño nació niño y la niña niña. ¿Por qué no se concentran y se centran en lograr eso? En lugar de estar desviando el pensamiento de criaturas de 3 años que no tienen todavía la capacidad para poder pensar correctamente, ¿por qué no los instruyen en su camino, en la ética, en la moral, en la justicia, en la integridad,
en lugar de querer corromperle sus pequeños cuerpos desde tan pequeños? ¿Cuánto dinero hay detrás de esta maldad para que hombres perversos, peor que Judas, se vendan en la asamblea y voten a favor de esta barbaridad? Escúcheme bien. Gracias a Dios el martes no hubo el pleno, no se reunió y estamos orando toda la iglesia. Nos oponemos y cualquier persona que tenga hijos, nietos, que ame la infancia y la niñez, oponernos y no permitir que esta gente mala, que solo aman el dinero, quieran destruir a estas pobres criaturas. Puedes imaginar, Luis Antonio, tratamientos hormonales desde 3 años de edad. A un niño le dice, ¿tú eres niño? Sí, no, tú eres niña. Bueno, niña eres, ven para acá, ¡bum! ¿Cómo qué locura es esta? Y hay muchos otros disparates en el Código Orgánico de la Salud de Ecuador. En Colombia también la cosa es seria, en Perú. Esto es algo mundial. ¿Quién lo trae? Estos socialistas, comunistas, globalistas. Toda esta gente lo trae. Este es el gran paquete. Ahí está. Con la perversión legalizada, yo le pregunto, ¿quién es pervertido y quién es santo? El santo es el Señor, que dio todos sus mandamientos y su palabra para que tengamos una vida feliz. El pervertido es Satanás. Y ahí están estos hijos del mismo diablo, los hijos de Babel, pervirtiendo a las criaturas ahora para que se cumpla el mismo diseño que había en Sodoma y Gomorra. Pervertidos desde el menor hasta el mayor. Pero para eso está el Evangelio de Jesucristo. Y hoy trataremos ese tema para que usted tenga mucho cuidado y no pervierta el Evangelio, porque entonces ese Evangelio usted lo convertiría en su pecado. Adelante, querido Pastor Luis Antonio, desde Brasil. Bienvenido. Gracias, mi querido Pastor Nelson. Como es habitual, un beso en pleno cachete y un fuerte quebra-costillas. Que el Eterno lo guarde, lo bendiga. Le mandamos también un saludo a nuestro querido Pastor Nelson, a Arturo. También me toca confundirme, alabado sea el Señor, ¿no? El que vive se equivoca, pero bueno, un saludo también a nuestro querido pastor Arturito, donde se encuentra él con su esposita y bueno, y con todos los grupos de hermanos que todavía anda. Bueno, la verdad es que una noticia para nosotros los judíos, el máximo enemigo, el que planeó todo, fue hoy día eliminado, sin igual. La verdad, da pena, da tristeza, porque cuando mueren se dan cuenta que no llegan al cielo para tener sus 72 mujeres vírgenes, por lo que ellos viven, amando más la muerte que la vida. Y obviamente no solamente se van a encontrar con 72 demonios, sino se van a encontrar con todos los compas y cuates con los que han hecho todas sus maldades. Y ahí se van a dar cuenta que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Ahí se van a enterar lastimosamente de la gran verdad, vivir engañados por no escuchar el Evangelio. Pero también hay evangelios y por eso hoy nos toca compartir la palabra Evangelio cuando hay un Evangelio diferente a este. Evangelio que quiere decir buenas nuevas de la salvación. Y uno se confunde escuchando otro tipo de cosas. Pero bueno, lastimosamente es una gran verdad. Quiera Dios que no se apruebe nunca en el Ecuador semejante ley, porque tan solamente como usted dice, tener que mutilar lo que Dios mandó y lo que Dios creó, ya es. Si cambiarse del sexo, o sea, sencillamente es un tremendo y aberrante pecado. Cuando dice que el varón no puede echarse con varón, ya lo están queriendo introducir a una maldición total para mandarlo a un niño al infierno. Ya que los niños, dentro de todo, todavía son exentos del infierno. No, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, pero ahora ya quieren comprometerlos a los niños para meterlos al infierno. Y esa es la ideología, para hacerlos creer que tienen otra cosa, para que obviamente Dios, y este es netamente el trabajo del diablo, no es otra cosa que el trabajo de Satanás, perturbando lo que Dios había creado. Les he hecho creer a estos endemoniados dentro de todo que un niño ya puede tener la capacidad de decidir. Un niño no puede decidir. Entonces, infundirle ese deseo al niño de decidir ya es un tremendo pecado, es una manipulación. Y hacerle pensar al niño que ha decidido bien y que se le va a respetar la decisión. Entonces, mire dónde va esto. Mire con qué maldad realmente va esto. Pero
Bueno, por eso que nosotros tenemos que predicar el verdadero evangelio. Y por eso que tenemos que predicar la verdadera, poderosa palabra de nuestro Dios. Y para eso estamos. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que nos siguen, que realmente nos sintonizan para compartir este bendito programa, que solamente Dios lo ha creado. Y bendecimos a todos nuestros hermanos y les agradecemos a Dios, le agradecemos a Dios por todos y cada uno de ellos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Gracias por apoyarnos con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus benditas oraciones. Gracias por amarnos y hacernos parte de su bendita familia. Esperamos nosotros cumplir ciertamente como Dios nos ha mandado. Así que hoy el tema Evangelio. Adelante, mi querido Pastor Nelson. Vamos a empezar orando, Pastor Luis Antonio, si me lo permite, y juntos invocar el nombre de nuestro Señor y pedirle permiso, lógicamente, para iniciar el estudio del día de hoy. Padre amado que estás en los cielos, bendito y alabado por siempre sea tu nombre. Te damos gracias, buen Jesús, Señor nuestro, Yeshua, por permitirnos estar aquí en comunión con tu Santo Espíritu. Gracias por la vida del Pastor Luis Antonio, del Pastor Arturo. Gracias por la vida de todos y cada uno de aquellos que se reúnen con amor, perseverancia, para poder aprender juntos a través de la final trompeta. Señor, sabemos que esto nació en tu corazón. Sabemos que habrá gente que no persevere. Habrá gente que emocionalmente dijo, esto es de Dios, ahora ya no. Pero vamos por todos ellos que se apartaron, que se entusiasmaron, se emocionaron y luego dejaron. Señor, a veces ocurre así porque esta es la semilla que cae junto al camino. Viene el diablo y le arrebata el gozo, se fue y ya está, se aparta. Otros ocurre como la semilla que cayó en pedregales, espinos. Señor, hay tanto ejemplo en la Biblia, pero finalmente tenemos también aquella semilla que cae en buena tierra. Y esos son los que perseveran y dan fruto hasta el 100%, bendito Dios. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, aumentanos la fe por medio del oír tu palabra, que podamos resistir, porque Señor, así es como lo es el grano de mostaza. No es que si tuviéramos fe como un grano de mostaza en el tamaño, no se trata del tamaño, se trata de lo que es el grano de mostaza, es uno de los granos más resistentes, resiste todo, y entonces crece y llega a ser el más grande de las hortalizas. Por eso queremos ser resistentes, Padre, que nuestra fe tenga la calidad de la resistencia de ese grano de mostaza, para que podamos por medio de ese aguante, empuje, perseverancia, resistencia, ver el crecimiento que tú lo das, mi Señor. Oh, gracias. Y ver tu grandeza, mi Dios. Gracias por la vida de Camilita. Señor, gracias por mantenerla sanita, Padre. Quiero agradecerte por la vida del pastor Mina. Está emocionado, Padre mío, porque le vamos a construir su casita. Él ha estado durante 4 años con nosotros construyendo 17 propiedades, como un albañil dedicado ahí sin decir nada. Pero llegó el momento, porque él también estaba en la lista que tú has propuesto en mi corazón. Y yo sé que no habrá una excepción en esto, que así como mis hermanos han ayudado a todos los demás, hoy lo harán con el pastor Mina. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos con las campañas evangelísticas que se nos vienen en Machala y Quevedo con el pastor Arturo. Ayúdanos, Señor, también para poder continuar con ese brazo extendido maravilloso tuyo en Brasil y en Bolivia, con los centros de rehabilitación para hombres, mujeres, iglesia. Oh, Padre, es una obra integral. Nos unimos y todos juntos hacemos la obra de Dios. Gracias, mi Dios amado. Ahora te pido permiso. Pon palabra en la boca por tu Santo Espíritu del pastor Luis Antonio, y del pastor Arturo, y de este tu servidor, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante, mi querido pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido pastor Nelson. Un minuto, por favor, voy a cortar la cámara. Un minutito. Solamente quiero encender mi luz. Por favor.
No se preocupe, póngale luz, y aquí lo esperamos con absoluta tranquilidad para que pueda estar todo bien. Sí. Mucho mejor, perfecto. Adelante. Gloria a Dios. Bien. Bueno, por un error volaron los bigotes, voló barba. Y bueno, ahora nos parecimos a usted. Alabado sea el Señor. Bueno, el Evangelio aquí, 2 de Corintios 11, 3 y 4, y nos habla, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o a otro evangelio que el que habéis recibido, aceptadlo bien, lo toleráis. Aceptándolo, lo toleráis. Hay mucha gente que dentro de todo no cree que Jesucristo sea el unigénito Hijo de Dios, no cree que sea Dios y no cree que haya venido en condición y semejanza de hombre. Pero lo peor es no rendirse a nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, ¿cómo sería este mundo? Yo no quiero ni pensar cómo sería este mundo si no hubiese venido nuestro Señor Jesucristo. Ya hubiésemos estado completamente destrozados en la humanidad. Es el Espíritu Santo que después de haber venido nuestro Señor Jesucristo puso cierta paz, su gloria que llena toda la tierra, para que nosotros no hubiésemos terminado como caníbales. Este mundo no existiría. Definitivamente no existiría. No existiría. Si aún así, con el Espíritu Santo de Dios, con los ángeles que están, con la ayuda que Dios nos brinda, con la palabra bendita que Dios ha venido, ¿qué sería este mundo? Estamos entrando ya prácticamente a la Tercera Guerra Mundial. Estamos viendo la maldad del hombre, cómo se ha multiplicado, como nos dicen, que se iba a multiplicar la maldad del hombre y que había muchos que se iban a enfriar. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar, porque cuando uno se mantiene sino una tibieza. La tibieza no es estar caliente, la tibieza no viene de parte de Dios, viene de parte del diablo. Dejar de estar en el fuego de la hoguera de nuestro Dios. Y esto es tremendo, porque en Efesios 4:14 nos habla y nos dice de la siguiente manera nuestro Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hemos visto que dentro de todo, que si no vomitan y que si no hay manifestaciones así tremendas, es como que la gente no está llena del poder del Espíritu Santo y se van del evangelio a otro evangelio. Y lo reciben como si nada, como nos habla en 2 de Corintios. ¿Cómo lo toleráis? Que si no hablas en lenguas, no estás, o sea, sin la manifestación, si realmente no tienes el Espíritu Santo. Evidentemente, cuando viene el Espíritu Santo, cuando la gente se le manifiesta el Espíritu de una manera gloriosa, es fuego. Es fuego. Los que hemos experimentado eso sabemos. No quiero ser blasfemo. Pero les enseñan a hablar, como decía el pastor Arturito, les enseñan a hablar en lenguas. Entonces ya imitan, y eso no es de Dios. Si no busca legítimamente usted la llenura del Espíritu Santo, si usted no llega a buscar esa manifestación, ¿por qué tiene que empezar a hablar? Como mi hermano decía, Rambo, busca la bazooka. Realmente le enseñan a hablar lenguajes que dentro de todo no son del Espíritu Santo de Dios. Y obviamente, por aceptar ese tipo de cosas, se endemonían. Porque es un espíritu de mentira y de manipulación. Y el diablo, que es el padre de la mentira, obviamente posee esos cuerpos y los empieza a triturar. Que si tú no tienes profecía, si realmente no te muestra Dios una profecía, como decía nuestro querido pastor Arturo, escuela de profetas. ¡Qué tremendo! Hemos tenido nosotros, y como también lo dijo nuestro querido pastor Arturito, el G12.
que enseñaba el encuentro, el reencuentro y todo el tipo de basuras así que les enseñan, es un evangelio diferente al evangelio que Dios nos ha enseñado. Entonces, lastimosamente, por eso nos habla claramente aquí en Efesios 4:14, y nos dice, para que no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas. Doctrina quiere decir enseñanza, que se hace un dogma, por estratagema de hombres que engañarán, empleando con astucia las artimañas del error, el evangelio de la prosperidad, que si no sos prósperos, sos del diablo. No les enseñan a contentarse con cualquiera que fuere la situación. Entonces, estos evangelios que están perdiendo almas, no están ganando almas, están perturbando, están confundiendo. Entonces, se pierde la gente del verdadero evangelio, de la verdadera esencia. Anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, realmente se está cayendo el internet. No sé si realmente hay problemas con el internet, pero bueno, sigamos. Como nos habla también en 1 de Timoteo 1:18. 1 de Timoteo 1:18. Y nos habla y nos dice de esta manera: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a mí, militéis por ellas la buena milicia. Sé un buen miliciano, o sea, realmente conforme ha sido enseñado, enseña la sana doctrina, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como en 1 Timoteo 6, también dice, si alguno enseña otra cosa, 6:3, si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces hay enfermas palabras, claro. Si hay sanas, hay enfermas, que están torcidas, que están chuecas. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. O sea, si no tienen piedad, están envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Hay gente que le enseñan a ser codicioso y ambicioso en la iglesia, pero ¿cómo esta persona ha prosperado? El Señor no va a prosperar a todos. El Señor les va a enseñar a todos. Tal vez le va a prosperar a una persona que nunca esperó y nunca pensó tener nada en la vida y siempre estuvo contento y gozoso con todo lo que tenía. Nunca le reclamó, porque nosotros tenemos a Cristo Jesús, que es la más grande bendición que puede habernos ocurrido tener en la vida. Y tener el Espíritu Santo de Dios, listo, lo que es las sanas palabras del verdadero evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Marcos 16:16, 15:16. Y predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Pecado el no predicar el evangelio. Pecado el no vivir el evangelio. Pecado realmente o enseñar algo que Dios no nos enseñó en el evangelio. Alterar a cualquiera que aumente o le quite estas palabras. Entonces, la verdad es que hay gente que está dispuesta a engañar por lucrar, a mentir, a utilizar el evangelio. El evangelio, se me es impuesta necesidad predicar el evangelio, pero no es para ganancia deshonesta, no es para vanagloria, no es. No puedo utilizar el evangelio para servirme, para tener o hacer riquezas, no puedo hacerlo. El evangelio tiene que ser predicado por amor. Es necesario predicar el evangelio, pero el evangelio verdadero no es por ganancia deshonesta, no es para lucrar. Y hay gente hoy en día que no, yo voy a levantar iglesia, pero sin el mandato de Dios. Hombres que levantan a hombres y hombres que se levantan a sí mismos y dicen, yo soy levantado por Dios. Ahí vemos ese Jesús de Miranda que decía, yo soy el Mesías. Después dijo, yo soy el anticristo.
Ese pobre hombre estaba confundido completamente y había gente que lo seguía. Después viene la mujer. Impresionante. Y la mujer dice que era Dios. Pero semejante mujer, que si seguía semejante ciego, los dos caerán en el pozo. La mujer dijo que Dios era mujer y que ella era Dios. O sea, Impresionante. Completamente psicópatas. Pero dentro de todo, ¿qué les entró? Un espíritu de estupor, estúpidos. Y había gente que estaba con ese mismo espíritu porque los seguía a ellos. ¡Qué tremendo! O sea, no tener el verdadero evangelio, no tener las sanas palabras de nuestro Dios, es para perderse. Démosle gracias a Dios que por su misericordia, que somos brutísimos, somos nadie, el Señor nos revela el verdadero evangelio. No merecemos, no somos dignos, pero tener las sanas palabras de nuestro Señor y tener la vida como Cristo nos ha enseñado, este es un milagro. Esto no es porque yo soy capo, porque yo me he empeñado, porque yo he buscado, no, esto es gracia, misericordia. Pero hay gente que por jactanciosa termina perdiéndose, por alabanciosa termina perdiéndose, por enorgullecerse como el diablo termina perdiéndose. Y este es el peligro del evangelio. Si no se vive, si no se lo recibe el verdadero evangelio, se lo vive el verdadero evangelio, uno está torcido. Y cuidado con esto. Y por eso sigo leyendo. Y dice, por disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Por entendimiento, disputas de hombres corruptos. En sí, la corrupción no tiene que entrar en la iglesia. Porque si entra la corrupción en la iglesia, listo, hombres corruptos, perdidos, privados de la verdad, ladrones. El dinero vino para mí, para enriquecerme, yo puedo vivir como un magnate, como un total rico, y los demás que vivan como miserables. Cuidado con esto. Porque sinceramente, mucho cuidado con esto. Segunda de Timoteo 2:16. Realmente es tremendo. El que no tiene la verdad, ¿qué tiene? La mentira. El que no vive la verdad, ¿vive qué? Una mentira. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, impío. Haber empezado bien y terminar mal. Qué tremendo, el impío. Porque el pecador es el que está en el mundo, el impío es el que está en la iglesia, recibe la palabra y el que se aparta. El que empieza a vivir libertinaje, como le da la gana, como quiere, no como Dios quiere que uno viva. Mas evita profanas y vanas palabrerías. No, lo que nosotros tenemos que hablar, lo que dice el Evangelio. Lo que nosotros tenemos que hablar, lo que está en el corazón de Dios, que nos los ha revelado en su santa y bendita palabra. Como decía nuestro querido pastor Nelson el día de ayer, toda la palabra es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruirnos en justicia y en verdad, a fin de que todo hombre sea enseñado para toda buena obra. Entonces, la verdad, el plan de Dios es glorioso, es maravilloso. Versículo 17. Y su palabra comerá como gangrena, carcomerá como gangrena en los cuales son Himeneo y Fileto. Dan nombres, quienes se perdieron habiéndose desviado de la verdadera palabra. Desviarse de la verdadera palabra. Si usted se ha equivocado, reconozca en qué se ha equivocado. Porque algo que a Dios le enferma es el hipócrita. El hipócrita dice, no, Dios me va a perdonar. Si usted hace un ladrón, reconozca, soy ladrón, te pido perdón. Si ha mentido, reconozca y diga, he mentido, te pido perdón, Señor. El pecado que haya cometido. Porque si no se vienen más demonios y el estado postrero viene a ser primero, peor que el primero. Porque se endemonia a la persona, porque no ha reconocido. Por eso dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que apartarnos. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Algunos dicen que estamos viviendo el milenio. Por Dios santo. Conozco un aberrante,
de esos pastores que está predicando que vivimos en el milenio. Increíble, pero hombre, ¿cómo vamos a estar viviendo el milenio? Y el arrebatamiento, no, ya se efectuó pues el arrebatamiento. Nosotros estamos viviendo, ¿y dónde está Cristo? Pero ya pues Cristo está en todas partes. No saben qué van a decir. ¿Y sabe qué pasa con esos? Que empezaron a predicar y fueron jactanciosos de agarrar y decir, yo tengo la verdad. El salvo siempre salvo. Un evangelio asqueroso. Cuidad con temor y con temblor la salvación. No, dice que todos son salvos ya, los que lo han recibido al Señor Jesucristo. Hagan lo que hagan, van a llegar al cielo. Y dice que si se equivocó en algún momento y está dentro de todo con la mujer del prójimo y están en un acto mismo de adulterio y viene Cristo, igual se van. Imagínese lo que dice. Imagínese lo que enseña. Y hay gente que los sigue y los ama y los respeta y les cuida a ellos el corazón. Esto es increíble. Conozco gente que lo hace de esa manera. Por favor, Dios bendito de la gloria, ¿qué pasa? Tengamos mucho cuidado. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Por qué? Porque los ha puesto el sello y realmente sus ovejas oyen su voz y le siguen. Si usted ha dejado de oírle al Señor y ha dejado de buscar a Dios como la oveja busca a su pastor, hay problemas. Si usted ya no busca llenarse de la palabra, si usted ya no busca dentro de todo la doctrina santa, lo que está en lo profundo del corazón de Dios, hay problemas. Cuidado, que para salirse de la verdad y entrar a la mentira es un hilo demasiado delgado. Existe un ápice y chau varela. Yo le digo a Dios, sabes que somos demasiado brutos, Señor, ten misericordia de nosotros. No confíes en nosotros. Padre bendito, susténtanos así, agárranos, no importa de aquí. Y preferir que nos tenga como títeres, así como muñecos que reconocemos que somos nadie, que somos nada y que por favor no nos perdamos. Que tenga piedad y misericordia. Somos niños que necesitamos que nuestro papi nos esté agarrando, pero muy bien, fuertemente con sus benditos brazos, y no hacer nada para soltarse de él, para decir, yo puedo hacer las cosas solo, yo las hago. Si tú las haces, ya no está con Dios la persona, y ni seguir a esos tontos. Porque sinceramente somos demasiado frágiles. Somos muy, muy, muy falibles. Y tenga Dios misericordia de nosotros. Y prediquemos siempre su palabra bendita con temor y con temblor. Porque hay mucha gente que nos sigue. Y si nosotros nos desviamos de un evangelio, van a decir, claro, tal vez ellos tienen la razón. Por eso nosotros queremos predicarles Biblia, palabra del Señor. Y queremos que Dios siempre nos enseñe y nos ministre, porque Él sabe que somos chiquititos y que no somos merecedores de nada. Y que tenga piedad. En el libro de Tito 1, 10 y 11. Qué tremendo, ¿verdad? 1, 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión. Si no te circuncidas, no sos de Dios. No estamos aquí para judaizar. Yo soy judío, pero no puedo judaizar a la iglesia. No podemos hacerlo. No, es que vamos a guardar el sábado, hermanos. Vamos a guardar el sábado. Por favor. El Señor mismo lo profanó el sábado. Alguien mayor que el sábado está aquí. Él era el sabbat, el reposo. El judío está bien que lo guarde. Nosotros tenemos la dicha de tener el primer día de la semana, que es el primero. Los judíos antes teníamos solamente el séptimo día. Ahora ya el primer día de la semana. El primer día de la semana viene el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué maravilla! El primer día de la semana fueron embestidos. Todos los 120 que estaban en el aposento alto. ¡Qué bendición! Viene del primer día de la semana. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de enseñar y vivir lo que nosotros estamos enseñando. Que como judío, si me da la gana de guardarlo el sábado, sí, pero no lo voy a enseñar.
No le voy a decir tú tienes que guardar el sábado. Eso sí le voy a decir, como Pablo les decía, que guarden las ofrendas para el primer día de la semana, que él iba a pasar, e iba a recoger las ofrendas, porque se congregaban en domingo, primer día de la semana. ¡Qué bendición de Dios! Entonces no podemos enseñar otra cosa. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que rogarle a Dios, que rogarle y suplicarle, que no haya vanidad en nosotros, que no sea, yo me las sé todas, a mí me enseñó todo el Señor. Va a venir el Señor, te va a tirar tal puñete que te va a hacer torcer la cabeza, no vas a saber qué es lo que vas a enseñar y vas a empezar como el gallo, como el lobo, como el zorro. Más, no vas a saber ni siquiera si sos burro, tienes cola, no vas a saber que sos un chancho con plumas. Cuidado con eso. Porque de todos modos Dios al altivo lo mira desde lejos. Y peor una cosa que Él no ha creado, pues. Un caimán con plumas, por favor, cuidado con eso. Con Dios no hay chiste. Dios no puede ser burlado. Es preferible que pasemos de tontos y que no nos hagamos los sabios. Hebreos 13:9, por favor. Realmente Dios tiene misericordia de nosotros. Y nos habla y nos dice de la siguiente manera: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vanidades que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Por favor, hay mucha gente que se está muriendo de hambre, que yo voy a tener lo mejor. Respóndase usted mismo. Respóndase usted mismo. Y a mí el pastor Darío Salas me dijo: ven, quiero dedicarte un libro. ¿Qué haría Jesús en tus pasos? ¿Qué haría Jesús en tu vida? Vive como tal. Sinceramente fue muy bueno leerlo el librito. Así delgadito. ¿Qué haría Jesús en tus pasos? Búsquenos. Búsquenos ese librito. Ese librito realmente fue mucha dosis. Y les digo que sinceramente, a mí me lo robaron, mi querido pastor. Tal vez el que me lo choreó lo ha leído 20,000 veces, pero mientras no me lo devuelva, va a tal vez tener un problema, ¿no? Me lo chorearon el librito. Me hicieron desaparecer. Y era realmente algo excepcional. Cómo la gente empieza por el camino y se tuerce. Por las vanidades. Y empieza a corromperse. Y empieza a poner sus ojos en las cosas de este mundo. Cuando el Señor nos dice: no ames el mundo ni estas cosas, ni las cosas del mundo. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Pero se le entregaron su alma al diablo. Al Dios de este siglo. Porque el mundo está bajo el maligno. Y empezaron a trastornar sus mentes y dicen: yo tengo que vivir como hijo del rey. Si vas a vivir como hijo del rey, hermanito, ¿cómo vivió nuestro Señor Jesucristo? Las zorras tienen guarida y los pájaros nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde apoyar su cabeza en una almohada. En cueros de oveja, monte de los olivos. Cuidado, hermanito, no nos confundamos. Ahora, que Dios quiera bendecirnos es otra cosa, pero no es gracias a nuestro esfuerzo ni gracias a nuestro mérito, porque todos los méritos se los lleva a Dios. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que se fue al cielo y Él es el que nos envió su Espíritu. En Él, por Él y para Él son creadas todas las cosas y en Él subsiste. De nosotros no es nada, ni una sola pestaña. Adelante, mi querido pastor Nelson. Muchas gracias, pastor Luis Antonio. Espero que me escuche bien. ¿Se oye bien? Bien. Vamos a ver. En primer lugar, Evangelio, según la Real Academia de la Lengua Española, mire lo que dice y juzgue usted si usted está en el Evangelio o no. Porque hasta el mundo sabe lo que es el Evangelio. Mire, historia de la vida, doctrina y milagros de Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Conoce usted la historia? ¿Conoce usted la vida? ¿Conoce usted la doctrina? ¿Y conoce los milagros de Jesucristo? Mencióname uno. Yo creo que sanó un ciego, no sé dónde está, pero sanó. En el momento en que usted no conoce
la historia del Señor, porque Él es el Evangelio vivo. Y ya vamos a ir al significado total. Evangelio también es cada uno de los 4 libros que contiene el relato de la vida y mensaje de Jesucristo. Así lo ve la Real Academia de la Lengua. Evangelio. Pero vamos a ir un poquito más, porque como usted sabe, los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos hablan del Evangelio, pero escrito en griego. Por esa causa tenemos que ir al griego, donde la palabra es evangelion. Evangelion. Mire usted, en griego, ¿qué significa buena nueva? Ahora ponga mucha atención, que cuando el Señor Jesucristo aparece en escena de manera oficial, lo primero que le dice a la gente, escuche bien, estando en Nazaret, dice Lucas capítulo 4, verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, pues él había nacido en Belén. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por eso es el Cristo, para dar buenas nuevas a los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Pero el hombre de pecado no quiere las buenas nuevas porque lo saca de su pecado. Ese es el problema. Ahora, ponga atención, seguimos avanzando otro poquito. Cuando nosotros vamos, según nos indicó el pastor Luis Antonio, al libro de Gálatas, nos vamos a encontrar con una enseñanza única. Recuerde que ya en Corintios el pastor Luis Antonio, y lo vamos a unir para que pueda tener una mayor consistencia y entendimiento lo uno con lo otro. Vamos a tener Gálatas para comenzar, capítulo número 1, mis amados hermanos. Y aquí vamos a observar una frase impresionante que dice el apóstol Pablo y que luego él este misterio lo revela para que la gente no se confunda, sino que más bien vengan a la verdad. Entonces, ten listo si puede, Luis Antonio, el versículo que creo que en Corintio, en 2 Corintios 11, creo que es el que tú diste, ¿verdad? ¿Es correcto? 11, 3 y 4. Ya, perfecto, ahí está entonces. Mire, los Gálatas habían recibido el Evangelio, pero parecería ser que lo recibieron como aquella semilla que cayó junto al camino, porque demasiado pronto dejaron el verdadero Evangelio. Cuando vemos aquí, dice en el verso 6, y antes dice algo clave el Espíritu Santo a través de Pablo. Verso 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Eso es parte del Evangelio, la resurrección. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, había más de una. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, este es el Evangelio, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Ese es el Evangelio. El propósito
Él se dio, murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, nos libera del siglo malo en el que vivimos, de gente mala, morfa, perversa, mutiladores, de niños, pedófilos. De eso nos libra el Evangelio. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dando la introducción y recordándoles el propósito del Evangelio, les dice, estoy maravillado de que tan pronto el diablo pues estaba ahí al pie del camino y ¡bum! Dice que arrebató del corazón la palabra. ¡Qué locura! Alerta hay que estar. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Habrá otro evangelio? Oh, sí, dice el evangelio de Judas. Mentira del diablo. ¿Qué dice aquí el Espíritu Santo? No que haya otro. No hay otro. No es que encontraron el evangelio de Judas. Mentira del diablo. Eso es pecado. Allí es cuando quieren falsear el evangelio, hacen pecado. No que el evangelio de Judas, ahí Judas era súper amigo de Jesús y entre los dos tramaron todo y él está vivo. Decimos aquí, usted está Lorenzo Ponce, porque ese es el nombre de la institución donde van los locos, el manicomio. Y no es que hay otro evangelio, alerta, solo hay uno, el de Jesucristo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ve lo que decimos, estos pervertidos, y nosotros estamos en medio de esta generación maligna y ¿qué más dice? Perversa. Ahí está el evangelio de la prosperidad. Toma billete, la gente, toma, y sí, a la vecina le resultó. ¿Qué crees que es la lotería? Pero luego viene lo que dice radicalmente el apóstol. Porque si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dice. Entonces, amigos míos, cuando el Señor dice, pero yo a ustedes no los conozco, pero Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. Nosotros sanamos, hicimos esto, predicamos. Yo no los conozco, apartados de mí, malditos, dice. Porque esa gente había hecho del evangelio perversión y por ende su pecado. Entonces aquí tenemos la diferencia entre evangelio y evangelio. Una tilde. El que vive el evangelio de Jesucristo a plenitud, bendito Dios. Pero el que vive el evangelio a su manera, ese no es evangelio, sino evangelio, porque van directo al lío. Entonces aquí se fue. Sigue ahí. No es que a mí el Señor me ha dicho, usted no le ha dicho nada, es de inventar tonterías. Esta mujer está loca, no es loco, es usted tal vez. No me ofenda, apague. Siga con el evangelio o cambia el evangelio, porque el evangelio de Jesucristo es el que te lleva al cielo, no el evangelio de Satanás. ¿Estamos aquí o no fuimos? Seguimos aquí. Otro poquito más. Ya me pasó un poquito el corajísimo que casi le da al pastor Luis Antonio. Vino para acá al Ecuador, vamos a darle suave. Ay, hermano querido, yo me pongo a pensar y digo, wow, tantas cosas, ¿no? Para mí de aquí tengo algo separado bien bonito. ¿Cuándo es pecado esa palabra evangelio? Cuando usted pone pretextos para no predicarlo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, esto es impactante, ¿eh? Gálatas capítulo 4, verso 13. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio. Y hay gente que con una gripe no va a la iglesia. Ay, es que no quiero contagiar a nadie. Ponte una mascarilla, pues.
Pero si el gobierno te dice ponte una mascarilla, ahí te la pones. Ay, que me duele el dedo gordo del pie. Puro pretexto. Y si van a hay que ir a predicar, ¿y dónde es eso? Uy, no, Dios libre, ahí dicen que están asaltando. ¿Y a quién cree que hay que ir a predicarle? A los asaltantes, pues, a los ladrones y las prostitutas, que dice el Señor que van a ir delante de los fariseos. ¿Evangelio o evangelio? ¿Cómo va la cosa? Seguimos avanzando otro poquito. Lindo la palabra de Dios porque ahí está todo. Absolutamente todo. Mire lo que dice aquí. Lo busqué y me gustó muchísimo. El evangelio, cuando tú lo conoces, cuando tú sabes que Cristo te entregó por ti, ese es el evangelio, la buena nueva de que el Señor venía a rescatar, a liberar, a perdonar, a salvar principalmente, primero las ovejas perdidas de Israel y luego pues a todos nosotros. El apóstol Pablo dice que cuando llegó a Troas, 2 Corintios 2:12, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, muy bien, no tuvo reposo mi espíritu, dice. Porque no encontré a mi hermano Tito. Y así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, triste, porque no encontró a su hermano en la fe. Tito, el evangelio verdadero extraña a los hermanos. No, te llega a la iglesia y vino la gorda esa. Sí, uy, me voy. Esa gorda me quita comunión con el espíritu. ¿Qué le pasa? Anda hablando de todo el mundo y mira, ahí está la chismosa. Y no sabes que el único lengua larga eres tú. Amigo mío, evangelio o evangelio. Toma en cuenta lo que estamos hoy día viendo. El evangelio es amor, es salvación. Mientras veía todo esto, leía también a 1 Corintios 9 y creo que el pastor Luis Antonio hizo referencia de esto. El apóstol Pablo sin duda no quería hacer una carga. Y qué bueno cuando uno se puede dedicar 100% al evangelio. Qué bonito. Pablo trataba de dedicarse y al mismo tiempo de trabajar. Pero mira lo que dice. Y voy a poner un poquito. 1 Corintios 9. Por favor. Hay gente que dice, yo no quiero ir, pastor, a evangelizar. Usted no me puede obligar. ¿Cómo? Escuche. Porque cuando tú piensas así, pecado, evangelio. Estás haciendo pecado, pues. Vamos a leer. En 1 Corintios 9, en el verso 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque la gloria es para él, pues. Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿Está escuchando? No es opcional. Ay de mí, decía Pablo, donde yo no predique este evangelio. Verso 17. Ahora, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, igual me ha sido encomendada la comisión. Así que tengo que igual hacerlo. Te guste o no te guste, tienes que hacerlo. Lo ideal es de buena voluntad para que reciba recompensa. Y no en el camino un tirón de orejas. ¿Verdad? Hay que poner mucha atención en esto. Ahora, mi hermano, no es un pecado vivir del evangelio. Escuche, pecado es vivir de los hermanitos quitándole la lana en todas las estaciones.
¿Usted cree que un pastor le quita la lana a las ovejas en invierno? No, porque hace frío, se morirían. Pero hay gente que no tiene piedad y no paran e inventan evangelios para engañar a los inconstantes, a los débiles. No es pecado vivir del evangelio porque dice 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero ¿será que significa vivir exclusivamente de la parte económica? ¿O será que el evangelio que da vida y libertad a los cautivos? ¿Será que nos está hablando también de que vivir del evangelio es ser pobre en espíritu, ser libre de las prisiones del pecado? Porque entonces tomamos esto solamente en la parte económica. Lo que está diciendo el Señor son dos cosas. Tienes derecho. Estás trabajando en el altar, come del altar, estás dedicado 100% al evangelio, vive de él, que te ayuden, no hay problema, es sano, es bueno. Pero principalmente recuerda, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, abrir las cárceles. Asegúrate de que tengas eso primero. Antes de estar pensando en vivir del evangelio económico, vive del evangelio que da vida por medio de la palabra. Asegúrate de estar limpio, sin pecado, lavado de la sangre, por la sangre de Cristo. Eso es lo bonito. Bueno, no voy a decir más, un versículo más y la participación del pastor Arturito. ¿Qué ocurre cuando la gente cristiana se va de su país? Uy, pastor, vamos a asumir que es una persecución, aunque hoy la gente no se está yendo por persecución. En mi país se está yendo por vacuna. Vacuna no es esa vacuna que ponen por las pestes estas, ¿no? Sino vacuna le llaman cuando va un delincuente de estas mafias y le dicen al del negocio, usted tiene que darme tanto semanal y nosotros lo protegemos. Y la gente en el Ecuador se está yendo para no pagar, vende su negocio y se va a vivir a otro lado. Pero ¿qué pasa si los cristianos fuésemos esparcidos por causa de una persecución y nos vamos, tenemos que irnos a Rusia, a Alemania, yo que sé, a Italia, España, quién sabe dónde? Amigo mío, cuando yo veo que los cristianos son esparcidos, algunos pastores, evangelistas, maestros, y llegan a otros países y se convierten en empleados de una factoría y no vuelven a predicar nunca más el evangelio, me da pena. Eso es pecado. Porque la Biblia dice, y con esto concluyo, Hechos capítulo 8, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué cosa? Anunciando el evangelio, pues si no lo hace, pecado es el evangelio para ti, pues tropiezo. Bueno, yo espero que lo estén haciendo, que el evangelio de ustedes no sea evangelio, que todo sea una bendición y una maravilla. Amén. Vamos a ver si está nuestro querido Giovanni, si está listo Giovanni con el video del pastor Arturito. Aquí le estoy poniendo el video de Arturito. Ya sabe, no es de la Guerra de las Galaxias, es un robot. Este es nuestro barbón que pronto volverá para estar en vivo con nosotros. Vamos, Giovanni, adelante con la participación del pastor Ecuador y todo el mundo. Saben, amigos queridos, un abrazo enorme en este precioso quinto día de la semana, día jueves, dándole gracias al Señor nuestro Dios que nos permite reunirnos para exaltar y glorificar su grandioso nombre. Les mandamos un abrazo desde Fabriano en una espléndida y hermosa tarde otoñal. Y está fresco, ¿no? Sí pueden ver atrás que está todo nublado, pero yo nací para este clima. Vea qué bonito que es Fabriano. Y mire, ahí estamos. Así que desde aquí, en esta hermosa tarde, voy a compartirles este hermoso pecado. Digo hermoso porque está encubierto entre que parece bueno y parece normal y parece bíblico, pero no lo es. Ya estaremos aprendiendo eso enseguida. Antes, recalcarles, amigos queridos,
y desearle a mi Dios que bendiga su vida en gran manera, regalándonos un fin de semana espectacular. Ya con la bendición de Dios, nosotros estaremos volviendo ya, estaremos de regreso el domingo con la bendición del Señor. Ha sido un tiempo maravilloso proclamando al Señor nuestro Dios como Él mismo nos los pidió y nos dejó esta orden: predicar el Evangelio a toda criatura, predicar y ser testigos de Jesús, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también contento y alegre por el Dr. Nelson, que ya el próximo mes también arranca con su gente a Israel y van a tener un tiempo maravilloso y todavía tienen cupo para inscribirse a este viaje que estoy seguro va a ser espectacular. Déjenme cambiarme esta vista porque esta vista me gusta más que la anterior, que se ve todo nublado y creo que estaba en contraluz. No está aquí ni Yeo, que él siempre me ubica. Yo creo que ahí está mejor, ¿no? Bueno, I'm sorry, dijo el gringo, si no lo está. Pero lo importante, amigos queridos, es que nos tomamos el tiempo, al igual que mis pastores, Dr. Nelson, Pastor Luis Antonio, para de lunes a jueves, todas las noches, tener este momento de amores con el Señor nuestro Dios, de amistad y amor fraternal con ustedes. Y por supuesto, la preparación, amigos queridos, para que en cualquier momento el Señor venga o nos llame a su presencia, poder estar todos listos y preparados. Ya saben que terminando el programa, los que deseen el PDF de la prédica de este domingo, con todo gusto se los comparto. Este domingo también estarán predicando mi pastor Francisco en el primer servicio y nuestro hermano Giovanni Taris en el segundo servicio. Ambos están retransmitidos, o transmitidos más bien dicho, a todo el mundo en nuestras redes sociales. Y espero se haya suscrito a nuestros canales de YouTube, Casa de Oración de un Amigo, o la página de Facebook, Casa de Oración de un Amigo. Ambas se llaman Casa de Oración de un Amigo. Para que vean ustedes todo lo que hemos podido grabar, amigos míos. Y bueno, les comento con un malestar, ¿no? Llegamos acá a Roma, primeramente al aeropuerto, y no llegaron las maletas. Y hoy día en la mañana tuvimos que ir hasta Roma, son 2 horas y media de distancia, a ir a pedir nuestras maletas. Gracias a Dios ya las tenemos. Y bueno, imagínense ustedes, siempre esas molestias cuando uno viaja, pero eso es parte del viaje, ¿no? Uno no puede amargarse, no puede enojarse, tiene que respirar y seguir adelante. Bien, amados, entrando en materia y deseándoles un fin de semana espectacular, con la bendición de mi Señor. Recuerden que mañana en este espacio tenemos, amigos queridos, a la luz de la palabra, contestando todas sus inquietudes bíblicas. ¿Qué pasó cuando Jesucristo murió? Es una de las preguntas que nos hacen. ¿A dónde se fue? Y esa es una tremenda pregunta que la estaremos analizando a la luz de la palabra el día de mañana con la bendición de Dios. Así que les esperamos, no se lo pierdan. Hoy día vamos a ver el pecado 357 y con la bendición de Dios y guiado por el Espíritu Santo, mi pastor Luis Antonio y el Dr. Nelson ya dieron su participación. Pues ahora, con todo gusto, yo también, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, quisiera compartirles con Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Nótese que habla de un falso espíritu, nótese que se habla de un falso evangelio, nótese que habla, amigos queridos, de un falso Jesús, pero no te hablan de una falsa Biblia. Ahí está el problema. Para muchos que no leen la Biblia, pero le hacen caso a los falsos maestros, con sus falsas enseñanzas, y por ende caen en un falso evangelio. Permítame volver a leer lo que mis pastores ya han leído. Y acuérdense que el propósito de este pecado es engañarnos, para hacernos creer que estamos bien. Y el final es encontrarnos con una sentencia de parte de Dios, como le estaremos aprendiendo enseguida. Segunda de Corintios capítulo 11. Permítame leer deberíamos leer del 1 al 15, mas por cuestiones de tiempo quisiera leerlo pues del 1 al 6. Siempre me gusta esta parte del 6. Porque hay muchos que me dicen: Arturo, tú gritas, Arturo, tú no tienes conocimiento, no tienes títulos bíblicos. Y es verdad. Pero en el 6 me identifico mucho con el apóstol Pablo.
Permítame leer, pues, 2 Corintios capítulo 11, versículo 6, del 1 al 6, perdón. Escrito está y dice así la palabra de Dios. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu, o que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo, os lo hemos demostrado. Ok. Dese cuenta que caer en este pecado, un falso evangelio, uno termina engañado. Y uno no puede ver la luz. Porque en todo este contexto de este libro de Corintios, de esta segunda carta, que a propósito no es la segunda sino la tercera, la primera se perdió. Debería ser primera, segunda y tercera carta a los Corintios, pero la primera se perdió. Entonces, la segunda debería, que en nuestra Biblia es la primera y la tercera, que es la segunda. El resumen de la segunda o de la tercera, ya que tiene conocimiento de las cosas como son, es que está encubierto el verdadero evangelio porque Satanás les tiene entenebrecida la mente. Nótese 2 Corintios capítulo 4, permítame leer el 3 y el 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos. Nótese, un falso evangelio está encubierto para los que se pierden. No tienen salvación los que andan en este pecado. Esto es lo grave de este pecado, que muchos creen que están en el correcto evangelio, muchos creen que están en la religión correcta, pero qué tremenda decepción y asombro tendrán muchos cuando Jesús les diga: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Pero Señor, hemos estado haciendo cosas religiosas. Señor, estamos haciendo lo que nosotros pensábamos era tu voluntad. Y el Señor les va a declarar: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estaremos examinando esto, escuchen. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahí está una gran diferencia que usted tiene que mencionar. El verdadero evangelio. ¿Qué es evangelio? Las buenas noticias de Jesús que transforman la vida. Ese es el evangelio. Si usted está en una iglesia que de pronto está aprendiendo doctrina, ayer estuvimos estudiando, hermanos míos, el estudiar pecaminosamente falsas doctrinas y usted pensar que eso es lo correcto y defender lo que está mal, pensando usted que está en lo correcto, te va a llevar al lugar equivocado. Porque un evangelio bíblico exalta a Jesús, habla de Jesús. Todo tiene que ver con el Jesús de la Biblia. Por eso es necesario a la iglesia donde usted va o donde usted se congrega o las redes sociales que usted ve, que no haya verborrea. Bla, 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 cosas lógicas, cosas impresionantes, cosas impactantes, cosas de verdad que a uno lo hace asombrar de lo que escucha, pero no está en la Biblia, por hermano. Y no usan toda la palabra de Dios en todo su contexto, sino que utilizan un versículo y de ahí una forma tan atractiva, tan impactante, tan asombrosa, tan encantadora. ¿Se acuerda usted del pecado de encantar? Tan encantador, hoy me encanta cómo habla ese hombre, hoy me encanta cómo habla esa mujer, esa fuerza, pero nada bíblico, pues, amigos. Y eso es lo que la gente ahora está acostumbrada a escuchar, no Biblia, no buscar en la palabra de Dios, sino que ir, a ver, pastor, va a leer un texto bíblico y de ahí se va con cosas
de enseñanzas o de experiencias terrenales, motivacionales, positivas. La gente se anima, la gente se alaba, pero o se alegra. ¿Y en qué momento eso exaltó a Jesús? ¿Y en qué momento la palabra de Jesús nos confrontó para ser igual a Él y dejar de hacer lo que a nosotros nos da la gana? Dejar de ser fríos, dejar de ser tibios, dejar de ser mundanos, dejar de ser carnales. Está encubierto el verdadero evangelio que transforma vidas. ¿En qué forma nos transforma? No en convertirnos en religiosos fanáticos locos, sino en verdaderos adoradores, en verdaderos apasionados de la vida, porque ahora la vivimos para Jesús, porque ahora queremos que Jesús nos moldee, porque ahora necesitamos la comunión con el Señor. Si usted tiene una iglesia donde no le enseñan a necesitar a Jesús siempre, sino solo a buscarle para declarar y decretar éxito y prosperidad en su vida, usted está en una secta. Si a ustedes, hermanos queridos, lo único que les motivan es a dar, y para la congregación donde usted se congrega, y todo es dinero, usted está en una secta y en un falso evangelio, y usted está en pecado, hermanos queridos, porque eso es lo terrible. El falso evangelio, amigos queridos, es para los que se pierden, los incrédulos. Y nótese usted nuevamente, ¿no? En este falso evangelio, es muy importante el sentir. Si usted vuelve a leer con tranquilidad y con calma, en 2 Corintios capítulo 8 que leímos, amigos míos, no es que 2 Corintios 8, perdón, 2 Corintios 11. Espérenme tantito. Está fresca la tarde aquí, muy fresca. Ya ve que está nublado todo atrás. Generalmente se ven montañas atrás, pero yo nací para este clima. Le decía a ustedes, mis hermanos, el versículo 3, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ahí está. Usted tenga mucho cuidado en las congregaciones actuales, donde a usted le motivan a sentir, no a saber, no a conocer, sino a experimentar. El sentir, el siento, yo siento aquí un mover, siento aquí que algo se está moviendo, siento aquí la unción. Hermanos, ¿qué? Usted tiene que decir, a ver, espérame un ratito. ¿Jesús alguna vez habló de sentir la unción? Jesús en sus enseñanzas, usted ha escudriñado Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las enseñanzas de Jesús que están registradas en la palabra. ¿Usted escuchó alguna vez a Jesús hablar? Hay una unción aquí, hay un mover. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha escuchado de Jesús? La respuesta es no. Entonces la pregunta es, si Jesús nunca habló de eso, y Jesús nunca les enseñó a sentir, sino a conocer, a escudriñar las Escrituras, a ser como Jesús, a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos. Si eso no me enseñan a mí en la iglesia donde yo voy, me están enseñando un evangelio encubierto, engañoso. Y recuerden, amigos queridos, el engaño no lo utiliza un siervo de Dios, lo utilizan los siervos de Satanás para mandarte al lugar equivocado. Ahora usted, con este conocimiento, usted lee Mateo 7, 21 al 23, mucha gente le va a decir, pero Señor, yo pertenecía a la iglesia que a mí me habían enseñado era la única, la verdadera, la católica. Y yo fielmente iba a ponerle la velita a la Santísima Virgen. Y yo fielmente le daba de comer a los pobres. Yo fielmente daba limosna. Yo fielmente era parte de la célula carismática de Juan 23. Yo personalmente enseñaba el catecismo a los niños. Yo personalmente me aseguraba de que nuestra religión se mantenga con tradiciones y costumbres como me han enseñado a mí desde los tiempos de la bisabuela. Yo predicaba. Yo echaba fuera demonios. Yo hacía milagros en tu nombre, Señor. Y Jesús le dijo, nunca te conocí porque no era yo.
Tú lo hacías en el nombre del Santísimo Corazón de Jesús, o en el Santísimo Nombre de la Virgen María, o en el Santísimo Nombre de San Arturo, de San Nelson o de San Luis Antonio, pero nunca me conociste a mí. Por cuanto tú no me conociste a mí, yo tampoco te conozco, y por cuanto eres un idólatra, por cuanto tú hacías las cosas para tus estatuas y no para mí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es terrible, hermano. Eso muchos van a estar en shock. Señor, Señor, ¿cómo que no me conoces? Yo era el que más daba en la iglesia. Yo era el que más aportaba con los recursos que yo di. Hicieron casas, hicieron templos y daban de comer a tanta gente. ¿Cómo se atreve tú a decirme que no me conoces, Señor? ¿En la cárcel no íbamos a predicar? ¿No hacíamos esto y aquello? Hacías cosas para ser visto de los hombres. Porque así te enseñaron, que mientras más cosas tú haces, más Dios tiene que agradarse, pero tu corazón estaba lejos de mí. Hacías todo con envidia, hacías todo con odio, con resentimiento, mintiendo, engañando, levantando falsos testimonios a los demás, compitiendo con los demás, haciéndolos quedar mal a los demás y haciéndote tú como que si fueras el único perfecto del Redentor en estos últimos tiempos de la verdad absoluta que estaba en tu religión y en tu secta y no en el Evangelio de Jesucristo, y es el Señor quien libera. Hermano, muchos van en ese día, Señor, Señor, ¿cómo que no? Si en tu nombre yo liberé. En mi iglesia hacíamos liberaciones. Y Jesús le dijo, ¿quién te dijo que tú liberabas a nadie? Si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Yo nunca enseñé que el pastor era que hacía liberaciones. Yo nunca enseñé tal cosa. O la esposa del pastor o los diáconos se tenían que reunir a hacer liberación. ¿Qué basura es esa? ¿Dónde está eso en la palabra que yo haya enseñado? Dice Jesús. Pero muchos van a decir, Señor, Señor, es que así me enseñaron. El problema, recuerden, no es lo que te enseñan. El problema es que usted no constata si esas enseñanzas son 100% bíblicas y están siendo utilizadas en todo el contexto bíblico. Por eso muchos son engañados en sus sentimientos, como Eva fue engañada. Aunque muchos dicen, yo no tengo ya ídolos, pero desgraciadamente están en una congregación donde te invitan, yo tengo que ver para creer. Dese cuenta, como cuando eres en el catolicismo. Yo necesito ver a la estatuita, necesito ver a la virgencita, necesito ver al crucificado, para entonces viendo, creer o creyendo. Pero ahora usted está en otra secta, que yo necesito ver el mover del Espíritu, que es otro espíritu, no el Espíritu Santo, sino el del demonio. Yo necesito ver y experimentar que se me palen los pelos. Yo necesito ver y experimentar que hayan milagros. Necesito ver. Y el Señor te dice, tú necesitas saber. Saber que Jesucristo es la verdad. Y si no estás en una congregación donde se predica la verdad, te están enseñando mentira. Y usted está en este pecado, dentro de un evangelio falso. Usted que ahora tiene algo de conocimiento bíblico, gracias a Dios que nos instruye, se da cuenta, cuando usted era católico, usted creía que estaba en la verdad. Cuando usted era mormón, cuando usted era testigo de Jehová, cuando usted era adventista, cuando usted era un religioso empedernido, criticando a los demás, que por qué las mujeres te cortan el pelo, por qué no usan vestido, por qué se pintan, por qué usan aretes, por qué sarna. Y ahora que usted está entendiendo que la base del cristianismo es el amor, la misericordia, amigos queridos, la bondad, usted se da cuenta y uno puede decir, cuán equivocado estaba. Y yo creía que estaba en la verdad. Y usted que ha salido de esas sectas, usted mismo pregúntese y pregúntele al Espíritu Santo que mora en usted. Si yo hubiera seguido en esa secta y me moría, o hubiera venido el arrebatamiento, me hubiera ido. Si yo me hubiera muerto, hubiera entrado al cielo. Y la respuesta es no. Porque quien quiera que te haga creer que la religión te salva, ahí está ya un falso evangelio. Porque la religión, la doctrina religiosa no te salva. Te salva Jesús, el caminar con Él y recibirle como el Señor de nuestras vidas. Es decir, Él manda, yo obedezco. Él lo dice, yo lo creo.
Él lo enseña, yo lo practico. Él es mi vida, ahora yo vivo para Él. Jesús tiene que ser el todo en todo su ser y su palabra, la que guíe su caminar y el mío mismo. Que Dios nos bendiga y nos guarde, que tengamos un fin de semana espectacular, que todo nos vaya súper bien con la bendición del Señor. Les amamos, les esperamos en Casa de Oración de un Amigo en Quito, Ecuador, o en las redes sociales, 7:30 y 10:30. Los dos cultos los estamos transmitiendo en nuestras redes sociales. Una vez más, en YouTube, Casa de Oración de un Amigo, y en nuestra página de Facebook, Casa de Oración de un Amigo. Les amamos. Dr. Nelson, Pastor Luis Antonio, que el Señor los use a ustedes, al igual que a mí, poderosamente, predicando la palabra del Señor. Y si Cristo no ha venido antes, todos hermanos queridos, nos volveremos a ver el día lunes, para todos juntos, llenos de emoción, de corazón y de amores por nuestro Dios, todos podamos proclamar: hay vida en Jesús. Dile a un amigo. Feliz fin de semana. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es verdad. Evangelio 1. El evangelio de las religiones, muchos. Miren el evangelio de los testigos de Jehová, el evangelio de los mormones. Y hablan del mismo Cristo, pero unos dicen que no es Dios. El otro dice que se le apareció a Joseph Smith. Puras mentiritas del diablo. No haga caso. Nos vamos a despedir, agradecidos con Dios. Y voy a subir luego un video del pastor Mina, en donde él se dirige a ustedes, agradeciendo anticipadamente por ese amor, ¿no? Un hombre que ha puesto el hombro, 17 viviendas, ha estado con nosotros, lo hemos ayudado, le hemos pagado su salario, lógicamente, porque el obrero es digno de su salario, pero si él tenía que trabajar 6 horas, trabajaba 8. A Juan Carlos Millán ya le tocó, ya tiene su casa nueva, ya él es otro de los que trabaja con nosotros. Ahora le toca al pastor Mina, Mario Mina. Que Dios me los bendiga, les amamos entrañablemente y esperamos vernos el domingo, que estaremos, sábado y domingo, 11:30 de la mañana, predicando palabra de Dios desde la iglesia Monte de Sion. Pastor Luis Antonio, palabras de despedida, por favor, y tenga la amabilidad de orar. Gracias, mi querido Pastor Nelson. La verdad es que es un honor el compartir la bendita palabra del Señor, pero quiero leer este versículo en Hebreos 13:9. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que con nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Sencillamente, gracias a Dios por esto. El día domingo nosotros estaremos 10:30 de la mañana compartiendo de nuestra congregación en la ciudad de Cobija, y en la noche, 7:30 de la noche, estaremos desde el penitenciario de Villabuch con todos nuestros hermanos. Estamos llegando al aniversario, un año más de vida como congregación en el penitenciario, el 1 de noviembre. Tendremos días de campañas, empezaremos desde el miércoles, jueves, viernes, sábado, y el día domingo, el cierre de toda la campaña. Gracias a Dios por esto. Esperamos que nos pueda ir bien y que mucha gente venga al conocimiento pleno de la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, si en algo hemos cometido un error, te pedimos perdón. Si hemos fallado en tu santa, bendita doctrina que tú nos has enseñado, ayúdanos a perseverar, Señor amado, y no nos dejes extraviarnos del modo de pensar, que podamos no solamente pensar, sino vivir conforme a tu bendita palabra. Gracias, porque tú mismo eres el evangelio, las buenas nuevas de la salvación para nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a creer, a reposar en ti, Señor amado, bendito Dios, y a crecer en conocimiento, en gracia, en fe, también en obras. Señor amado, a ser sencillos, humildes y mansos, bendito Dios y Padre eterno. No queremos extraviarnos de tu perfecta y bendita voluntad, y que es verdad. Señor amado, tú eres la única verdad. Te damos gracias por este bendito programa. Te pedimos, Señor amado, que bendito Dios nos des un descanso reparador, para que podamos
también descansar y reposar nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús estamos eternamente agradecidos, Señor amado, por este bendito programa y por toda la gente que nos ve. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, Pastor Luis Antonio. Un abrazo fraterno, hermano. Te quiero mucho y nos veremos el día lunes con la bendición de Dios. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Amén. Amén, amén. Shalom, shalom.